Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy pues vamos a hacer un recuento, ya que no tuvimos nuestra hora, vamos a hacer un recuento de todo lo que era Excel para los que sí pudieron asistir en las clases posteriores y como recordatorio para los que sí estuvimos, además de que les voy a proporcionar este libro para que ustedes practiquen. En caso de que no tengamos el libro y queramos aplicar, yo les voy a explicar todos los pasos que vamos a hacer o que vamos a elaborar durante los ejercicios que se piden a través de la plataforma. Después de lo que yo ponga aquí, voy a mostrar lo que se muestra en plataforma, que son los ejercicios y dónde los vamos a anexar, ¿vale? Bien, entonces nosotros primero tenemos que decir o definir qué es Excel. Pues Excel es un programa informático de hojas de cálculo desarrollada por Microsoft, ¿va? Sin embargo, pues podemos tener no solamente o utilizar solamente el Excel. Hay muchos softwares que son hojas de cálculo. Entre las opciones que nosotros podemos elegir, en el caso de que no podamos instalar algún programa y demás de ese programa, es que el Excel me pide que yo tenga una cuenta, es que el Excel me dice que no puedo usar esta herramienta porque es de paga y solamente me da esos datos gratuitos, y es que en la computadora no puedo usar ni siquiera de forma gratuita, ¿sí? Lo que nosotros podemos hacer o que les puedo recomendar utilizar es pues la plataforma que tiene el Google. Veo que muchos de ustedes tienen de correo de Gmail pues el Google, y ese pues hay una función que de hecho se llama hojas de cálculo. Voy a mostrárselos aquí como una captura, ya que mi interfaz para grabar no me permite ver de cámara en cámara. Permítanme tantito. Voy a mostrarle. ¿Sale? Listo. Lo voy a poner en esta zona y lo voy a poner aquí encima. ¿Sale? Si nosotros vemos, lo voy a hacer más chiquito para poder ver. Si nosotros nos damos cuenta, cuando entramos a Google o cuando podemos dar en Google, le podemos dar en búsqueda, ¿sí? Y le podemos poner ahí hojas de cálculo de Google y ya nos aparece. La otra opción es que a través de nuestro correo electrónico, voy a poner ahí el correo electrónico, una vista rápida de este, y ustedes puedan ver esas opciones, es que a través del correo electrónico, ¿sí?, hay una opción de 9 puntos y la voy a mostrar en este momento. Aquí. Y esta es la opción de 9 puntos. Este recuadro es porque estoy grabando la clase, ¿vale? No va a aparecer en el video, pero como estoy diciendo la captura desde esta zona, pues me graba todo o me imprime esa imagen. Entonces aquí ya tengo mi correo y puedo anexar y puedo buscarlo en esos 3 puntitos, y yo busco la opción que tiene como hojas de cálculo y me va a aparecer esa imagen que tenía así en forma de Excel, ¿sí? Con esta crucecita. Y es que ya podemos utilizar hojas de cálculo a través de este. De hecho, cuando yo les mande el correo, ustedes pueden decidir en qué formato quieren abrirlo en Excel, o si lo quieren subir a Drive y poderlo ver desde el Google Documentos, ¿vale? Bueno, dicho esto, ¿qué más es lo que tenemos que hacer? Ya que sabemos que pues las hojas de cálculo no solamente pertenecen a un producto, no pertenecen solamente a Excel, que fue desarrollada por Microsoft, sino que hay variedad infinita y que podemos instalar en tablets, computadoras y celulares. El Excel está constituido, al menos en el tema que nos pide nuestro temario, el Excel está constituido por varios elementos, donde principalmente constan de los menús, que son esta parte inicial. De hecho, aquí les estoy mostrando una imagen. Es solamente esa sección. La barra de herramientas, que cambia según qué menú esté seleccionando, como si fuera una caja de herramientas sin abrir este menú, y cuando abrimos pues nos aparece esas secciones que puede estar súper padre en nuestra caja, a la parte interior de la caja, ¿sí? Y pues a eso llamamos en el Excel barra de herramientas. Luego está la barra de fórmula, donde colocamos nuestras fórmulas y que nos pueden indicar qué estamos seleccionando, si estamos en qué celda, si queremos accionar ese o introducir ese dato, o de plano cancelar el dato que estamos escribiendo, ¿vale? Luego está la barra de etiquetas, que está en esta zona, que podemos ir agregando o quitando
¿sí? Y dependiendo de dónde estemos ubicados. Luego la hoja de cálculo, que es toda este elemento a partir o abajito de nuestra barra de fórmulas y por encima de nuestra barra de etiquetas. Y pues esa hoja de cálculo está constituida por columnas y por celdas y por filas, perdón, que pues la combinación de cada una de estas pues nos hace una celda o nos puede hacer las diferentes celdas donde podemos ubicarnos. ¿En qué dato podemos ubicarnos? Según lo necesitemos. No necesariamente tengo que empezar en el A1 si no lo requiero así. Visualmente, si empezamos un desglosado de datos es lo ideal, ya que pues vas llevando un orden en espacio y no desperdicias columnas o filas. Y ya, pues aquí nosotros vemos que es celda la intersección de una columna y una fila. En donde, pues ya sabemos que la columna son las letras o las identificamos como las letras y es todo, que al seleccionar es todo lo que está en vertical. Y una fila la visualizamos como un número y es todo lo que está en horizontal. ¿Va? Muy bien. Entre otras definiciones, pues nosotros encontrábamos la parte de lo esencial para una fórmula es que siempre debemos de colocar un igual. Y una fórmula es el uso de operadores lógicos, matemáticos, condicionales, etc. Esto, sí, ahorita yo no estoy diciendo todos los operadores, pero si nosotros investigamos más acerca de este tema, podemos saber qué tipos de operadores hay. En este caso se presenta, aquí estoy viendo, que es la suma y es un operador matemático. Pero, hay que tener cuidado con eso, pero si yo estoy utilizando ¿qué tipo de operador es el que yo estoy viendo? ¿Va? Pueden ser condicionales, de texto, lógicos, etc. Y pues ahí nosotros podemos tener que está constituida por el igual, el operador, el número o celda que vayamos a utilizar, el operador y el número o celda que vayamos a utilizar a comparar o a hacer la operación, ¿sí? De el tipo que sea. A diferencia de una función que está constituida por el igual, decimos que el igual siempre debe ir, nombre de la función y entre paréntesis los criterios que vaya a solicitar. Esto pueden variar dependiendo del tipo de función. Nos damos cuenta, aquí está el igual, el nombre de la función es suma de qué celdas, al darle clic yo puedo visualizar qué celdas estoy seleccionando y de dónde va a ser la suma. Si nos damos cuenta ya no lleva el más, ya no lleva el signo más, solamente indicamos qué celdas y la operación ya por defecto lo interpreta como una suma. Los elementos que yo agregué aquí es suma. En el caso de el igual y maximizar, pues nosotros tenemos el ver el máximo, sí, perdón, no maximizar, sino el máximo, el mayor número que existe en los datos, sí, que yo seleccione, el igual, el mínimo de los datos que yo seleccione y pues nosotros también tenemos otros tipos de botones en esta interfaz que nos permiten adicionar decimales o quitar decimales, que lo que provoca pues es redondear. ¿Cuál es el número más cercano? En este caso del 8 pues es el 1, ¿vale? O si agrego pues el 77, por eso lo redondeó a punto 8, ya que es el más cercano. Si no, pues es como cuando hacemos lo de las calificaciones aquí en la EduSEM y decimos, no, pues si sacaste 7.5, 7.6, entonces ya se va a hacer 8. No, pues si sacaste 7.2, entonces va a ser 7. Algo similar es en este caso con agregar los datos, ¿va? Y otras operaciones como concatenar texto, no nada más hay operaciones o funciones que nosotros vamos a utilizar con datos matemáticos, que sino también podemos hacerlo de tipo texto, ¿sale? Muy bien. En esta lista que yo les tengo aquí, vamos a aplicar los problemas que nos piden en las tareas y que adicional vamos a aprender qué funcionalidad dan. ¿Sale? Muy bien. Entre uno de los primeros problemas que pide y están en el bloque 2 en la tarea AA3,
¿sí? Nos dice, bueno, introduce los datos anteriores, nos da una cantidad de datos. Yo voy a suponer que es esta. Sin embargo, ustedes la que vayan a cargar, sí va a ser la información que les pida ahí. Por favor, aquí yo nada más voy a explicar el cómo usar, qué funciones, qué actividades, qué ejecución de datos o maniobra voy a hacer en mi hoja con respecto a lo que nos está pidiendo de las actividades que nos pidió el maestro Rocha, ¿vale? Muy bien, ahí nos da y nos dice, no, pues introduce los anteriores datos en la imagen. Yo estoy suponiendo que estoy introduciendo esos datos y que estos que estoy mostrando son mis datos. Segundo, es guarda el libro con el nombre de ventas clientes 2014 en tus documentos. Es importantísimo el saber cómo guardar, ya que eso es lo que nos está pidiendo en principio. Para guardar nosotros podemos usar dos maneras diferentes. A través de teclado es con control G, ¿sí? Guardar. Si es que tenemos nuestro computador en español, ¿sí? Control G es la forma de guardado. O podemos utilizar esta que dice guardar. Y esta de hecho nos marca ahí el comando en teclado, guardar. O nos podemos ir a nuestra sección de archivo. Y yo lo que más recomiendo es el guardar como, porque a veces le damos guardar y ni siquiera sabemos dónde se guardó el archivo, porque nada más le damos guardar, 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 no sé ni dónde lo guarde. Entonces yo recomiendo que ustedes utilicen el guardar como. Eso es independientemente de qué archivo estén utilizando, ya sea Word, Excel o PowerPoint, ¿sí? Y nos vayamos a la sección que dice, o botón que dice examinar. Ahí en esa parte de examinar, nosotros vamos a nombrar nuestro documento. ¿Cuál es el nombre que solicita en esta tarea? Que se llame ventas clientes. Creo que ya está la ventanita que está aquí, que estoy rellenando, no me lo va a dejar mostrar, pero ahorita les voy a mostrar una imagen de qué fue lo que pasó cuando yo di clic en el botón examinar, ¿vale? Ventas clientes 2014. Eso es lo que nos está pidiendo exactamente. No se va a llamar de otra manera. Hay que seguir las indicaciones al pie de la letra. ¿Y en qué parte? Pues me está pidiendo que esté en la sección o en la parte de documentos. Muy bien. ¿Sale? Muy bien. Voy a guardarlo. Yo ya le puse guardar. Y yo les voy a mostrar la captura que hice de la imagen. Bueno, cuando yo fui a archivo y luego le di guardar como y después le di examinar, me apareció esta ventanita que no estoy muy segura que haya aparecido en el grabado que tiene mi computadora o mi software, ¿sí? Entonces para cerciorarme a un 100% que sí aparezca, se las muestro como una captura y pues esto es lo que me aparece al darle clic a ese botón. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, si nos damos cuenta, voy a marcarlo aquí como elemento. Creo que no me deja. No me deja estas opciones. Entonces voy a utilizar otros elementos visuales para indicarles a qué me refiero. Bueno, esta parte es el nombre que nos está solicitando en la plataforma. ¿Sale? Ese es el nombre. Donde lo tengo que tener guardado es en esta zona. En documentos, no en otro lado, en documentos. ¿Cómo ya sé que estoy en documentos? En esta zona de la ventana me dice que ya me encuentro en la sección de documentos. Una vez que ya le di a documentos, que me aparece todo este entorno, ya tengo este nombre, sé que es un libro de Excel, aquí, entonces yo le voy a dar guardar. Ya le doy guardar y yo ya sé dónde está registrado mi dato. Esto es para poder cargar el archivo y encontrarlo fácilmente. En el caso que estemos utilizando un celular, la forma de guardado, pues podemos elegir dónde guardarlo o elegir otros tipos de opciones para cargarlo y encontrarlo. O buscándolo por el nombre. Entonces, darle el nombre a nuestro documento y luego exportarlo y después pues adquirirlo. Ahorita lo vamos a ver, ¿vale? Muy bien.
Entonces ya que lo guardé en el ejemplo de la computadora, en ese que me está pidiendo en nuestro ejercicio AA3 que nos solicitó el maestro Rocha, dice cambia el nombre de la hoja 1 por el nombre El Rey León. Entonces aquí ya empezamos con la parte del cambio de nombre. Para el cambio de nombre nosotros daremos 2 clics, ¿sí? 2 clics, ahí doy, y se selecciona en parte negra. Vamos a cambiarla y decirle Rey León, ¿vale? Rey León. Listo. ¿Qué más sigue? Bueno, pues dice que esa es la primera hoja, ¿sí? Que vamos a utilizar, la hoja número 1. En la hoja número 2 se crea un diseño similar sustituyendo el nombre de la zapatería. Es decir, ¿qué es la acción que nos está pidiendo aquí? Es decir, que en la hoja 2 es similar o los datos que nos está pidiendo inicial de la hoja 1, solamente con sustitución del dato que nos pide. Aquí, ¿cómo es lo que vamos a, o qué es lo que tenemos que hacer? Una de las opciones es copiar los datos y pegar, crear la hoja y copiar de este lado los datos y luego pegarlos. Si no nos queremos complicar la vida en ello, nos dirigimos a la hoja que queremos tener doble, le damos clic derecho, le ponemos mover o copiar, le voy a decir crear copia, ¿sí? Y le voy a poner aquí en qué posición la quiero. Pues en el libro, en el mismo libro, solamente que antes de qué hoja, pues definiciones 2 en este caso, pero yo puedo decir que sea hasta al final, si es que nada más tengo una hoja, ¿sí? O donde yo quiero ubicar la pestañita. Y aquí ya tengo mi segunda hoja. Dice exactamente la misma información, pero pues ya puedo modificar el dato. No sé, por ejemplo, en vez de decir que es Excel, yo no sé, puedo poner aquí que es una hoja de cálculo en Excel. Un ejemplo, ¿no? De cambio de dato. Entonces ya tengo esta información de esta hoja de que es Excel y aquí está mi otra hoja modificada. ¿Qué más dice esto? Dice que aparte, bueno, se crea un diseño similar sustituyendo el nombre de la zapatería, Río Bravo. No me da un nombre específico de la hoja o me pide un nombre específico de la hoja. Entonces, si no hay definiciones, puedo dejarlo como hoja 2 o dejarlo como el nombre de la copia, que es lo que me dejó aquí, Rey León 2, ¿vale? ¿Cuál es la otra? Y que lo pedimos para los ejercicios de este caso. Dice, escribe 10 clientes diferentes, inventa los nombres y coloca las cantidades que desees. Voy a irme y voy a decir, bueno, en este ya está pidiendo en esta hoja 2. Voy a suponer que mi hoja 2 es esta parte. Yo tengo que, mi hoja 1 contiene estos datos y me dice que invente 10 clientes más. Escribe 10 clientes diferentes. O decir que si son clientes que tengan ahí tienen 10 datos, entonces reemplazar cada uno de estos nombres y decir, bueno, no se va a llamar Alexa, se va a llamar Claudia. Y el otro no se va a llamar Ángel Diego, se va a llamar solo Diego. Y ese no se va a llamar Yasmín, sino Laura. Un ejemplo, ¿no? E ir cambiando los datos, ¿sale? Puedo ir cambiando uno por uno y elegirlo. Yo, por ejemplo, ustedes vieron, yo ya tenía este dato, me dirigí a la barra de fórmulas y decidí solo cambiar el nombre, ¿sí? Y no los apellidos, pero ya con otro nombre diferente, aunque tengan los mismos apellidos, es una persona diferente, ¿vale? Ahí nosotros podemos ahorrarnos información y crear esos nombres. O capturarlos, aprender o agilizar esa forma de captura. ¿Qué es lo otro que nos pide sobre los datos? Es que cambie, ahora sí me dice, cambia el nombre de la hoja 2 por el de Río Bravo. Entonces la hoja que creé, 2, en este caso pues fue esta, pero estoy suponiendo que es esta. Le voy a poner
como mencionamos, el doble clic en la zona de etiquetas y me pide que su nombre sea Río Bravo, ¿vale? Muy bien, ya que tengo lo del Río Bravo, me dice, no olvides guardar tu trabajo constantemente para que no pierdas los datos. Eso es importante, sí, guardarlos, ya que puede pasar que se nos vaya la luz, que se descompuso, se apagó mi celular, ya se descargó, no guardé, adiós trabajo y tengo que empezar de nuevo. La importancia de utilizar, alejarnos, seleccionar la parte de la hoja de trabajo y dar clic en la zona de ese disco de o cassette para guardar. Una vez guardada la información, ya nosotros podemos dar aquí, o igual con el control G, nosotros podemos seguir guardando, sin crear un nuevo archivo. ¿Qué más es lo que nos pide? Dice, sal de Excel, ¿sí? Y abre el libro de venta cliente 2014 y aplique los siguientes formatos. Nos está diciendo que nosotros debemos cerrar a Excel y lo volvemos a abrir. Aquí me voy a saltar ese paso, pero ustedes pueden aplicarlo de salir y volver a entrar. Esto es para que nosotros encontremos el archivo que hicimos. Ya que lo volvimos a abrir, ya que nos pide el mismo libro, ¿sí? Nos pide que, pues, el título de ventas, supongamos que es la de primero A, ¿sí? Nos vamos a buscar ahí a ese título. ¿Qué es lo que voy a colocar? ¿Qué me pide colocar? Bien, que esté el tipo de fuente Broadway. Y aquí me voy al tipo de fuente. En el menú inicio, ¿sí? Y luego están los datos, tipo de fuente. Puedo escribir Broadway. Y ahí está. Ya me ejecutó en toda mi celda. ¿Qué más es lo que solicita? Bueno, también pide que a lo escrito en la fila 4, ¿vale? Yo voy a identificar las filas. Decimos que son columnas, estas, y estas son filas que identificamos por número. Entonces yo me voy a la fila 4 y me indica que la sección de, o la parte que diga nombre del cliente, trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3 y trimestre 4, cambia el estilo de fuente a negrita. Vamos a suponer que esta es la información. Nombre y trimestre 1, trimestre 2 y trimestre 4. ¿Sale? Eso suponiendo los datos que nosotros nos está pidiendo. Nos pide que sea en negrita. Negrita pues es este lado, de usar las negritas. Si vemos, se pone más gruesa la letra o el símbolo o el número. También visto en Word sobre que es negritas y que no estamos refiriéndonos a que sea color negro, sino que esté más grueso o recalcada la letra. ¿En qué tamaño? Pues nos solicita en tamaño 12, que es igual, todo está en el menú inicio, todo lo que estamos haciendo en el menú inicio y tamaño 12. Yo aquí ya tengo ya un tamaño estándar para esos datos, pero cuando ustedes empiezan a escribir, también nuestro libro empieza con un tipo de letra estándar. Muy bien. Y tamaño. ¿Qué más es? Dice, si es necesario, ajusta el tamaño de las columnas. Es lo que vimos el otro día, que es si no cabe la información, toda la información, porque nada más aquí me aparece rollo de... Y yo realmente, si no doy clic o selecciono la celda, no puedo ver qué más contenido hay porque hay más información en las otras celdas. Yo no voy a quitar información porque eso puede quitar datos de alguna tarea, alguna asistencia, alguna participación, etcétera, de esa persona. Entonces decimos que nos ubicamos en medio de los dos datos y ampliamos. O podemos dar doble clic y lo amplía al tamaño de la persona o del texto más largo. Si es necesario, ajusta el tamaño de las columnas. Ahí eso fue lo que hicimos. Luego dice que al nombre de los clientes, suponiendo que este es el nombre de cliente, ¿sí? Le vamos a cambiar
el estilo de fuente a cursiva. Me está diciendo en general al nombre de los clientes. Los clientes, todos los clientes. Entonces voy a seleccionarlo, integrando todos los datos que me está solicitando lo anterior. No lo voy a destruir o deshacer. Solamente voy a agregar lo que me pida. Y en este caso, para utilizar la cursiva, no es que vaya a buscar un tipo de letra que parezca cursiva, sino que hay un botón que pone así como en diagonal para poner los datos en la parte en cursiva. ¿Qué más? Nos dice, coloca la alineación centrada. ¿Sí? La alineación centrada. ¿De qué tipo es de celdas? A las cantidades de todos los trimestres. ¿Vale? Por ejemplo, aquí nosotros estamos cargando los datos a la derecha. Pero si yo selecciono las columnas, supongamos que estos son los trimestres, ¿sí? Yo, al irme igual en el menú inicio, yo puedo seleccionar la posición de arriba, en medio o abajo, según el tamaño de la información. En este caso dice centrar, que es este. ¿Sí? No alinear en el medio, sino centrar. Y coloco. Si vemos ese movimiento que de toda mi celda la pone a la mitad. ¿Qué más es lo que pide? Bueno, ya que tiene esto de cursiva y que ya alineamos en centrar las cantidades de todos los trimestres, yo le puse hasta esa cantidad para demostrar cómo se hace. Recordemos eso. Nos dice que debemos de hacer la combinación de celdas del título de anuales y el año y centra las celdas al tamaño de la tabla. Es decir, yo tengo este espacio y este espacio. ¿Qué es lo que primero que me pide? Bueno, pues lo primero que me pide es que yo combine celdas. Entonces voy a seleccionar la combinación de esas celdas hasta donde me lo indique. En ese caso tal vez debo de hacerlo hasta, o aquí se muestra en el bloque 2, el cómo debe de ser el resultado para saber si lo tenemos al 100% en tipo imagen. Yo aquí estoy usando la forma solamente expresiva de cómo combinar. Bueno, para combinar estas celdas yo necesito ir igual a mi menú inicio y voy a ir a la sección alineación y voy a utilizar el botón combinar y centrar. ¿Y qué es lo que hace? Pues utilizar esos dos espacios y ubicarlos a la mitad de la suma de esos espacios. ¿Sale? Porque lo está centrando. ¿Qué más es lo que solicita? Bueno, lo siguiente que solicita es que a las cantidades aplicarles el formato de número moneda, ya que estamos hablando, o al menos en el ejercicio que nos solicita, habla sobre dinero, ¿sí? Y ver ese tipo de formato. ¿Qué es lo que hace ese tipo de formato? Vamos a suponer que todos estos datos son los trimestres. Nosotros podemos hacer una selección de mouse así, que nos va solamente a permitir en el celular. Y también está la opción de teclado, ¿sí? Que si yo me ubico en esta columna, todos los datos que estén en la columna y le doy control, selecciono el otro que yo quiero, el otro que yo quiero, el otro que yo quiero, sin soltar el control, ya me están seleccionando los datos que yo esté tomando, ya sea en columna o en fila o por celda. Ahí ya tengo seleccionados esos. ¿Cómo modifico el formato a moneda? Bueno, el formato a moneda está en la zona que dice inicio, sección número, me voy a esta parte y todos estos son los formatos que existen para nuestra celda. La que nos está solicitando en este caso es el de tipo moneda, ¿vale? Si yo no quiero que los títulos sean afectados por este tipo de formato, vemos, aquí están afectados esos títulos.
Me voy a regresar, voy a poner control Z o anular hacia atrás con deshacer combinaciones o elementos y selecciono desde qué parte quiero, le aprieto Shift, que es en nuestro teclado. Esto es para las opciones de computadora, ya que en el celular sí tiene que ser con el dedo. Teclado de Shift, ¿sí? Que es la que está arriba de control del lado extremo izquierdo, arribita está. Y le podemos dar hacia abajo para ir seleccionando y a la derecha para ir seleccionando. O bien yo puedo indicar con todavía Shift y Control a la vez y decir todas las opciones e irme todas las opciones que pueda a mi derecha. Es más rápido la captura y pues esa misma acción hacia abajo para ir llenando más rápido los datos que tengo en mi tabla. Ya que seleccioné, pues es la parte que me dice que utilice el formato de moneda. ¿Sí? Y aquí ya no altero mi título o mis títulos. Ya yo estoy modificando, dándole clic a esos títulos. Muy bien. Y vemos ahí el signo de pesos. ¿Qué más habla? Pues lo otro o lo siguiente me dice selecciona la tabla de A4. Cuando decimos seleccionar, pues es el desplazamiento o la parte en la que te pone así el recuadro. Te pone un recuadro así en verdecito, ¿sí? Y los datos que están aquí. Y esos datos que están dentro de ese recuadro verde es lo que seleccionamos. Ahora nos está dando una dirección de lo que estábamos hablando el otro día de los 2 puntos y la coma. Cuando tenemos ese de 2 puntos, quiere decir de hasta, ¿sí? Incluir a todo lo que esté dentro de esos parámetros. Es decir, nos está diciendo que hagamos de A4, me voy a ir aquí a A4, ahí ya estoy ubicada, a A4, y me dice que seleccione hasta E14, ¿sí? Cuando están los 2 puntos es esta forma. ¿Hasta dónde? Hasta E14. ¿Vale? Si vemos el recuadro, eso es lo que indica. Cuando tenemos esos 2 puntos entre uno u otro, ¿y a qué me refiero a los 2 puntos? Voy a mostrarles la imagen del texto que viene dicha en actividad. Es esta, ¿sí? Son esos 2 puntitos que aparecen entre paréntesis. Celdas A4, los 2 puntitos, E14 quiere decir de primero A4 hasta E14. Aquí. Hasta E14, que es el dato que está hasta aquí. E14. Y ya veo que es toda la selección esta. Me dice aplica bordes, ¿sí? O todos los bordes. En esta tabla yo ya tengo ese tipo de bordes, ¿sí? Yo ya tengo recuadros en mi tabla. ¿Cómo pongo esos tipos de recuadros? Y lo voy a cambiar a otro tipo de bordes. Y es igual, en el menú inicio, ¿sí? Hay una sección que se llama fuente y está este botón que se llama bordes. Yo le puedo dar aquí en la flechita para elegir la que dice todos los bordes, ¿sale? Pero aparte de saber que es todos los bordes, yo quiero un diseño específico. Me voy con esa flechita y le voy a decir que yo lo quiero, en este ejemplo, amarillo. Ahí las opciones que nos dijo el profesor Rocha, no hay especificaciones de colores, pero nosotros podemos elegirlas, ¿vale? Entonces yo digo color amarillo, primero selecciono y puedo escoger hasta la forma. En la versión de datos, pues no me aparece estas opciones. Puede ser que en el celular no aparezcan estas diferentes opciones como en la computadora. ¿Hasta cuándo me dijo? Hasta E14, ¿sí? Que es el tamaño que nos pide la base de datos ahí, o que nos da información en la estructura. ¿Va? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, yo ya le di un color y ya le escogí un estilo. Perdón. Y ahora voy a escoger otra vez la opción de todos los bordes para que se ejecute en la área
que me pidió. Voy a quitar eso. ¿Sí? Esta es una versión de colores y estilos que podemos utilizar en nuestros bordes. La más común y visualmente más atractiva y más formal es esta, la común de cuadritos. Si nosotros no tenemos en cuadritos, voy a quitar a esta parte los cuadritos o los bordes. Aquí en esta misma sección le doy sin borde, me lo quita, ¿sí? Si yo quisiera imprimir, voy aquí a imprimir, me va a mostrar una parte o me puede mostrar visualmente cómo se vería. Ahí está una sección. Lo voy a poner en horizontal para que se pueda ver o apreciar esa parte. Creo que es demasiado grande. Entonces, voy a poner también, esto es adicional a nuestra forma de cómo queremos mostrar y también ahorrar hojas, ¿sí? Es importante. Y le digo en ajustar en una página, mi dato puede ser así de chiquito porque es demasiada información vertical, o ajustar a columnas independientes, ajustar a filas de datos. Esta es la que mejor me conviene. Y si nos damos cuenta, yo hubo zonas que no coloqué ese recuadro y aparece esto en blanco, ¿sí? Y visualmente, uy, no es tan atractivo como tener todos mis datos con bordes. Voy a regresar a la información. Esta es nada más la importancia de al imprimir, aunque se ve esta parte gris, que al imprimir pues lo va a mostrar como dato en blanco sin un recorte y podríamos llegar a extraviar en qué línea o a qué persona pertenece y necesitar una regla cuando podríamos haber puesto nuestros bordes. Voy a poner aquí los bordes, ¿sí? Como yo escogí ese formato, yo lo puedo, al seleccionar me va a mantener ese formato. Si yo lo quiero cambiar, solamente le doy ahí mismo y ya, pues empiezo a modificar y también quiero el estilo. La primera opción que me aparece es este lápiz porque también yo puedo combinar y dibujar las opciones. Pero si yo ya no quiero elegir este, yo puedo darle atrás o escape, selecciono el área y ahora sí pongo todo. Para que no vaya uno por uno dibujando, ¿sí? Sino que ya se aplique en todo. ¿Qué es más o qué más es lo que nos solicita en ese ejercicio? Es de no dejar de guardar para que nos funcione y además nos dice que a los títulos de nombre del cliente, trimestre 1, trimestre 2, trimestre 4, cambiar el color de relleno a verde. Los rellenos, ¿dónde los podemos encontrar? Yo voy a suponer que estos son los títulos de momento, porque aquí están las fechas y que es participación y que es tarea. Estos son los títulos. Y los rellenos, el relleno igual está aquí en el menú inicio, sección fuente, y la que parece una cubetita es el relleno. Voy a darle a la flechita o al triangulito que aparece y seleccionar el color que me está solicitando ahí, que es el verde para el relleno. El otro elemento que nos está solicitando es tu formato debe quedar de la siguiente manera. Y ya nos muestra ahí la información, ahí hasta se ve el tipo de verde que utilizó, el año y demás, para poder visualizar qué es lo que tenemos que entregar. Eso es lo que vamos a subir, ¿sí? Esa Excel a nuestra plataforma. Luego, no olvides guardar tu trabajo constantemente para que no pierdas tus datos y ya podemos salir de nuestro Excel para cargar ese cambio, porque primero tenemos que cargar esos cambios, ¿ok? Después tenemos, en ese del bloque 2, tenemos el de usar las fórmulas. ¿Qué fórmulas son las que vamos a utilizar? Bueno, nos va a pedir ahí un formato que tenemos que crear esa hoja con esos nombres, esos datos, esos conceptos, la información. ¿Cuáles son esas informaciones? Pues lo vamos a saber ahí en AA4, bloque 2, ahí se encuentra. Voy a mostrar qué es lo que pide. Y aquí nosotros estamos aplicando, o hasta aquí aplicamos todo lo que nos pidió en la actividad anterior. Luego sigue esta actividad, que no es diferente a la de AA4 y nos pide que hagamos esta captura, ¿sí? Yo solamente voy a mostrar en esta clase cómo es que vamos a aplicar esa información.
Y dice, bueno, abre un libro nuevo en Excel, vas a titular la hoja 1 como gastos, ya sabemos cómo editar eso, el nombre, repito, de esta forma, dándole doble clic en el texto donde está la barra de etiquetas y ahí cambiaremos el nombre. Después de que nos pide eso, nos indica que podemos darle el formato que nosotros queremos, si lo queremos azul, verde, con los formatos que vimos en la actividad anterior o que ahorita ejercitamos, que tengan bordes, que no tengan bordes, que tengan un color de bordes, que no tengan un color de bordes, que esté en relleno azul, relleno verde, relleno rojo, letras verdes, azules y demás. Sí, es libre. Yo lo que sugiero es siempre utilizar colores que para ustedes visualmente sea entendible el dato de la información, ya que la hoja de cálculo es visual. Por lo general la utilizamos para hacer reportes, para interpretar información y el hecho de poder utilizar hace que, ¿sí? Hace que se cree o que si nosotros utilizamos, por ejemplo, usé el relleno amarillo y le pongo el texto, no sé, en azul todavía, aunque es un poco vistoso, pero lo pongo también en amarillo, ni siquiera sé qué dato estoy colocando ahí, aunque sí lo contenga, ¿sí? Visualmente ya no es funcional, ¿va? ¿Qué otro elemento? Por ejemplo, este verde, lastima la vista, y para los que somos ciegos como yo, pues aún más, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con los tipos de formato que utilicemos, lo más profesionales que podamos, ¿sí? Y que otra cosa nos pide, a pesar de que sea libre, tratar de encontrar un equilibrio visual y armonía, ¿sí? Artística, que no lastime a la vista y que sea totalmente funcional, atractivo y funcional. Luego nos dice que coloca tu nombre o apellido paterno, apellido materno, como se muestra en la imagen. Nosotros, la imagen que tenemos es esta. Sí, la voy a poner en esta. ¿Sí? Y en esta zona donde dice nombre Luis, ahí va el nombre de ustedes. El que dice apellido paterno, Durán, pues es su primer apellido, el apellido paterno. Y apellido materno, no el que venga en el ejemplo, sino el de ustedes. ¿Qué más? Nos solicita. Dice que observemos que cada elemento está en columnas diferentes. Es como el ejercicio que yo tengo aquí. Aquí tengo el apellido paterno, apellido materno y el nombre. No tengo un texto que escribir como decir apellido paterno, apellido materno y nombre. Y pues ya luego digo, ay, no cabe ahí, le voy a poner aquí un espacio, ¿sí? Y le voy a dar unos espacios aquí para que se vaya al otro lado, ¿sí? Ah, ya se fue al otro lado. Y aquí le doy muchos espacios para que se llegue al otro lado. ¿Sí? ¿Es un ejemplo? Sí, ya ahí ya estaría, pues mal, ¿no? Esa información, porque estamos conteniendo la información en una sola celda, no en celdas diferentes, ¿vale? Vale. Eso es importante de entender. Luego que ya sustituimos y que ya sabemos que va por cada tipo de columna o columnas diferentes o celdas diferentes, dice sustituye gastos semanales Luis por el título que deseas. Gastos semanales Luis, que es lo que está en negro. Aquí, en esta parte me regreso, lo que está aquí en negro, Luis. Pues por el título que nosotros deseamos, ¿verdad? Y siempre y cuando lleve un título. Y luego en ingresos totales coloca la cantidad que percibes al mes, ya sea ficticio o que tienes de tu sueldo o lo que te gustaría ganar, ¿sí? Ahí. Y le vamos a cambiar al formato moneda. Si nos damos cuenta, el formato moneda pone el signo, ¿sí? De pesos a un lado, cerca, súper cerca del elemento en número, ¿sí? Pegadito. ¿Cuál es la otra? El concepto coloca el nombre de los gastos que tienes a la semana, ¿sí?
Y ahí ya nos da de alimentación, transporte, nosotros podemos dar los mismos letras y a continuación la cantidad correspondiente a los gastos aproximados. Vamos a llenar todos los datos que nos está pidiendo y pues me dice que 2 decimales. Ya sabemos que las 2 decimales pues es seleccionar la celda que necesitemos y en el mismo menú inicio vamos a quitar decimales para solamente dejar 2. ¿Va? Luego de ello, nosotros que ya sabemos las 2 decimales, pues, ¿qué es lo que más está pidiendo? Y es que, pues, debes de elaborar una tabla que te ayude con la guía de aplicar funciones. Ya cuando nosotros decimos aplicar funciones, debemos de recordar la estructura que mencionamos aquí. ¿Sí? En definiciones, de hecho está. ¿Qué es? Igual, nombre de la función y criterios. En nuestra página nos dice cuáles debemos de encontrar o buscar o analizar. Lo voy a mostrar y las voy a poner aquí. Y son redondeo, promedio, gastos o gasto máximo, gasto mínimo o concatenar nombre. ¿Vale? Y gasto puede ser el gasto total dependiendo de qué es lo que me piden. Muy bien. En total, ¿qué debo hacer si nosotros tenemos así la tabla? ¿Qué yo debería de hacer para sacar el total? Bueno, nosotros decimos cuánto gastamos semanalmente. Nosotros ya dimos un dato. ¿Cómo sabemos que lo vamos a el total que gastamos? Pues hacemos una simple suma, ¿cierto? Entonces, la función que se va a utilizar en ese caso es el igual suma. Esa es la función. Y seleccionamos los datos donde aparezca ese elemento a tomar. Los gastos que hicimos en esa semana. ¿Vale? Muy bien. Y ya obtener el total de esos gastos. Luego, ¿cómo sacar el promedio? Digo, el redondeo diario, que es el otro punto que nos pide, redondeo. Y pues utilizamos la función redondear por la cantidad de decimales. Hacemos igual, ya no estamos utilizando estos botones, sino que estamos utilizando esta de redondear. Esa función de redondear. Seleccionamos los datos, ¿sí? Y damos, para redondear la cantidad total a 0 decimales. Aquí nos está diciendo qué números queremos redondear. Y lo queremos redondear ¿a dónde? Pues mejor al total, porque eso es lo que necesitas saber. ¿Qué es lo más próximo en gastos que yo hago? O decir, bueno, hoy son tanto, entonces en total, en número cerrado, no, pues son 8 pesos que gasto diario, ¿vale? Entonces ya ahí tengo el de total, en este caso. Le doy la coma porque aquí me pide esa coma para cambiar de el número que quiero redondear. ¿Y cuántos decimales? Pues yo quiero 0 decimales. ¿Sí? Números enteros. Y ya hoy ya veo que pues el más próximo con 0 decimales es el 8. El otro elemento, otra fórmula, nos dice utilizar la función promedio. Pero hay una condicional ahí. Dice para sacar el promedio de lo que gastas diario, es decir, en 7 días. Yo esto lo puse en una semana. Yo sé que este es toda una semana, incluyendo los 7 días. Lo que yo haría, sí, es pues mi suma de esto entre 7, porque quiero el total de estos elementos, entre 7 días, no por elemento. A pesar de que tenemos 7 datos, no es por elemento, porque si sacamos y decimos, promedio de estos datos, ¿sí? Yo solamente estoy sacando el promedio de esas informaciones, no porque sea de los 7 días, ¿vale? ¿Qué es lo que podemos utilizar? Bueno, podemos utilizar la función suma, ¿sí? Ahí tal vez hubo un pequeño error. La función suma, ¿sí? Para el total
entre los datos que nos está solicitando y luego decirle que entre 7 días. ¿Por qué es importante saber la diferencia que sea entre elemento y los días? Porque yo puedo decir que tengo estos mismos datos, es decir, alimentación, transporte, escuela, ropa, agua, luz, internet, y en vez de decir una semana, son 7 datos, ¿ok? Y me puede dar la misma información, para no perder esa función, 800 y de internet, no sé, miren, un ejemplo, super mega caro en internet, ¿vale? Entonces yo ya tengo esos mismos datos, tengo esos 7 datos, pero yo digo que esto no es de una semana, sino que yo quiero sacar el promedio diario si esto es lo que gasto en el mes. Si yo saco el promedio de esos datos, voy a ponerlo aquí, voy a desglosar esto, ¿sí? Me va a salir que es 818 diarios. Yo estoy gastando 818 pesos diarios aproximadamente en promedio. Pero si yo digo que es esta información y que estoy gastando entre los 31 días o 30 días dependiendo del mes, como lo contemos, podemos preguntar ahí, ya el dato es diferente y estoy diciendo que yo estoy gastando diario en un mes, aproximadamente o en promedio, 184 pesos, ¿sale? Ya ahí ya no salen las cuentas, ¿cierto? Entonces hay que tener cuidado con la función promedio y en dónde la estamos aplicando. Ahí hay un pequeño errorcito, ¿sí? De solicitud, pero aquí nos estamos refiriendo a diferenciar entre los elementos que se están utilizando, como por ejemplo calificaciones, no es la calificación del mes, ¿sí? O el promedio que sacas por día de este mes o de esta semana, ¿verdad? Usamos por elemento. Hecho. Y aquí es el promedio, ¿sí? Del día que se pide. No, pues si lo quieres diario, hay. Y no, pues es que este fue el gasto del año y yo quiero el promedio que gasté por mes. Bueno, ¿cuánto? Si me está diciendo que todo esto es por año, ¿cuántos meses tengo en un año? 12. Y eso es lo que estoy gastando por mes. Suponiendo que así, este es el gasto por año. Nadie gasta tan poquito en un año. Pero supongamos, ¿sale? Entonces hay que tener o ser muy observadores en esa información. Gasto máximo, o dónde fue, o cuál fue. En cantidad, pues usó el max de estos datos. Y para saber el gasto mínimo, uso la función min de mínimo. Devuelve el valor mínimo y selecciono los datos. Y luego tengo concatenar nombre, que ya lo habíamos utilizado en un ejemplo. Aquí yo puse este. Y está ahí, concatenar. Yo puse estas comillas para dejar los espacios, pero si ustedes dejan un espacio después del primer apellido y luego un espacio del apellido materno y un espacio tal vez del siguiente nombre, ya mantenga sin estas comillas, sin la necesidad de esas comillas, pero sí de la coma. Y ya tener los espacios. Puede ser cualquiera de las versiones que utilicemos. ¿Cuál es otro? Pues nos dice ahí que podemos ubicar el gasto máximo para sacar el y ubica ese gasto en tu tabla y dale formato de color rojo. Bueno, pues ya yo sé. No, pues máximo es 3000 y yo le voy a dar ese formato. Y el mínimo que me pide, pues color verde, que es de 10. ¿Sale? Son la información que nos está pidiendo. Y tener ahí un pequeño detalle sobre la solicitud de los datos y que a veces nos podemos ir con la finta de que es lo mismo sacar un promedio de los datos a un promedio de días. Si son elementos diferentes o pruebas diferentes que se hacen y después podemos decir, no, pues este es el promedio por semana, si es que ya llevamos varias semanas contabilizadas y tenemos el registro por semana. O decir, bueno, pues ya no es este, sino dividirlo entre estos elementos. ¿Por qué? Que no es lo mismo elemento que se está definiendo ahí a sacar un promedio de
algo que es diferente a los elementos que se muestran en nuestra tabla. Hay que poner total atención. También nos está pidiendo la operación condicional sí. Debemos de recordar que siempre debemos de poner igual el sí y debemos de indicar si total es menor a tus ingresos totales. En la celda, no nos dice esa información, pero vamos a entenderlo así. En la celda C23 vamos a colocar esa función condicional. Y es total es menor a tus ingresos totales, entonces muestra el texto moderado. Si es mayor a tus ingresos totales, muestra el texto elevado. ¿Cómo colocamos esto? Voy a suponer que estos son los datos y yo mi gasto máximo lo voy a poner aquí, ¿sí? Yo estoy ganando, no sé, 13,000, ¿no? A la semana, que eso es súper mega falso, porque ese es el ejemplo, pero supongamos que sí me va excelente y eso es lo que estoy ganando semanalmente, ¿no? Ingreso semanal. Obviamente ya las ganancias semanales pues varían y son mucho menor a esa, y es casi una cantidad por mes o más dependiendo en qué tipo de trabajo estemos, ¿verdad? Entonces yo voy a colocarme y decir aquí en gastos es donde voy a colocar el igual, la función sí, la elijo y empiezo y decimos sí, me dice ahí, sí, total, es decir, el dato que sacamos de total, que es este. Sí, total. Es menor, ahí está la prueba lógica, menor que qué, de tus ingresos totales, es decir, de lo que gano, ingresos totales, de lo que gano, me selecciono. Muestre el texto en moderado, es decir, voy a poner, ahí ya está mi prueba lógica, mayor que o menor que, igual o menor que, sí, diferente que. Estos hay que buscarles, o yo les sugiero que busquen estos tipos de pruebas lógicas y ustedes mismos vean la diferencia, que significa que en matemáticas 1 ya vimos de mayor que, menor que, igual que, ¿sí? Y la importancia ahora en el Excel. Ya que ponemos después de la coma y pusimos nuestra prueba lógica, nos dice si esto se cumple, vamos a poner si esto se cumple, es decir, si realmente es menor mi gasto, lo que gasto, sí, a lo que gano, voy a poner en texto, la palabra moderado, ¿verdad? Que estoy gastando menos de lo que gano. Pero si esto es falso, aquí me parece si esto es falso, ya voy a dar, después de la coma voy a dar la palabra falso, las dos comillas cuando se trata de texto, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Pues voy a poner elevado. Aquí me está diciendo que es moderado porque mi gasto es menor a lo que gano. Pero a veces pasa y luego tenemos deudas, ponemos, no sé, estoy ganando 2,000 y estoy gastando esto. Es elevado, ¿sí? Estoy gastando más, me estoy endeudando, ¿sí? Ya no estoy equilibrando las cosas con ese texto. Quedando una tabla similar, nos va a decir ahí, le podemos dar el formato que deseamos, no debemos de olvidar que debemos de guardar y eso es lo que vamos a subir en AA4. La AA integradora podemos indicar y autocompletar la numeración. Este está súper padre de completar la numeración. Voy a irme aquí, voy a quitar estos datos que yo tengo, ¿sí? Y ustedes lo tienen que practicar para acordarse. Y decimos, pues voy a poner el 1, el 2 y el 3. Voy a seleccionar esto. Y aquí hay un pequeño cuadrito en esta zona y le vamos a dar doble clic. Si vemos, se autocompletó solito.
hasta donde haya información. No va a poner más abajo, de haya información a nuestra derecha o a nuestra izquierda, dependiendo del más cercano de la información, ¿vale? Para autocompletar. Está súper padre esa función, o esa forma de interpretación. Nos pide dar formatos, ya vimos cómo dar formatos. Ya también sabemos cómo unir, cómo centrar, combinar las celdas. Ya empezamos a utilizar las funciones, ya es integrar eso. Nos tenemos que integrar e insertar las celdas, ya vimos cómo insertarlas. Las gráficas. La importancia de las gráficas es que nosotros podemos seleccionar y debemos de seleccionar los datos importantes a utilizar. Voy ahorita a descombinar para decir, no, pues este es el nombre o nombre del cliente. En la gráfica yo voy a tomar los títulos principales, por ejemplo aquí están las fechas, y me voy a ir con esas fechas y de todas estas personas con ese dinero. Ya ahí está. Me voy a ir a la parte que dice insertar. Y en la sección de gráficos puedo elegir los tipos de gráficos que tenga. Aquí está de columnas, dinámico, recomendados. Puedo utilizar estos, mostrar estos. Como aquí tengo mucha información y de un solo género, es mejor tener de varios elementos, decir, no, pues tiene 50, 40, 30, 10. Aquí voy a poner variados para que se pueda visualizar mejor. Y vamos a poner estos datos hasta aquí para nuestro gráfico. ¿Sí? Nosotros podemos ver el ingreso y la utilidad del tipo de gráfico a utilizar. Si es de línea, para ver quién tiene un aumento en esta semana. Ese tuvo más gastos en esta semana, suponiendo de gastos. O decir quién utilizó o gastó más. Vamos a utilizar la herramienta que más nos sirva. Por lo general, los elementos que se mantienen más cercanos pueden ser que no sean tan descriptibles. Vamos a poner valores más pequeños. Y para poder visualizar esa información de estas personas, y ahí voy con este gráfico. Yo puedo ver, no, pues el tipo de crecimiento que tuvieron. No, pues fueron 0 de esta fecha a esta fecha, no hubo ingresos, pero el 29 sí hubo ingresos de estas personas y qué corresponde a qué persona, a esos ingresos, ¿sale? Esa es la interpretación. Nosotros podemos cambiar el nombre del título, como lo necesitemos, diseño de la tabla gráfica, agregar ejes, parte, no, pues aquí estamos hablando cuando dio el abono, un ejemplo, cuando dio el abono o fecha de abono, y aquí pues cantidad del abono que hizo, como ejemplo. ¿Va? Perfecto. Ahí ya es lo de los gráficos. Nosotros con agarrar la información que esté, sea el número o el nombre, mi asistencia o la materia, nosotros podemos ver, no, pues Ernesto, ¿de qué fechas o cuántas faltas tuvo o cuántas asistencias tuvo? ¿De qué materia? Si es la que yo necesito saber. Solamente quiero saber de ese alumno. Si yo quiero saber de otro alumno. Si yo quiero identificar del total de alumnos y que yo solamente selecciono qué datos y qué información quiero dar de cada uno para ser representada en gráficos. ¿Vale? Muy bien, eso es lo que consiste nuestro tema o lo que vamos a entregar y lo visto en esta hora. Vamos a omitir las partes de los gráficos, ya que, o más bien de utilizar las bases de datos.
Aquí nosotros utilizamos parte de las bases de datos. Sin embargo, el Access no en todas las computadoras vienen y no en todos los celulares podemos utilizarlo, ¿va? Entonces, lo que voy a proceder a hacer con esas tareas, vamos a dejarlas así visuales, ¿sí? No las vamos a subir, no las vamos a cargar, no nos va a afectar en nuestra calificación, pero pues ver esas instrucciones que nos dice del Access de los softwares educativos, ese sí la vamos a subir porque es una información rápida de los tipos de dispositivos e investigación, pero lo que dice AA5, ¿sí? Del bloque 3, no lo vamos a hacer. Los temas que va a venir en el examen va a ser referente a lo teórico que ha puesto en resumen el maestro Rocha, ¿sí? Lo que puso como recurso, pero yo voy a omitir los datos o la información que no vimos, ¿vale? No lo vimos, entonces no voy a poner ese examen. El examen voy a cambiarlo de fecha, ¿va? Para que ahorita omitan hacerlo y lo hagan hasta el día viernes, ¿sí? Por la tarde lo vamos a tener todo el día libres, igual el sábado para yo calificar ese día del sábado todas sus actividades, ahora de subirlas. Esas también las voy a programar hasta el día viernes, que es de fecha límite de la semana, y ya que entreguen tener esa evaluación de nuestro examencito, omitiendo esas preguntas si es que no he resuelto las preguntas del examen que se asignó o que asignó el maestro Rocha. Voy a asignar esos puntos adicionales de información por investigación que no lo vimos en clase, pero que ustedes sí investigaron o que sí leyeron, ¿vale? Bueno, chicos, entonces nos vemos, espero verlos pronto, conocerlos, tratarlos ya sea en otra materia o en una similar. Cuídense mucho, chao.